This call is now being recorded. Manolo. Bueno, lo mismo pasa como con la seguridad del Estado. El Estado deja la función a instituciones como la policía o las Fuerzas Armadas. Y cada institución, llámese iglesia, familia, Estado, colegio, y principalmente los medios de comunicación, cumplen su función social y normaliza la vida de los individuos buscando como una especie de equilibrio social. La función de los medios depende de su presencia moral y cotidiana en lo social. Los medios se meten en la función de reforzar los modelos culturales, o sea, que los medios se alinean con los discursos de otras instituciones como la familia, la iglesia, etc. Ideales de felicidad, ideales estéticos de felicidad y consumo que son parte de un sistema capitalista. Bueno, aquí les tenemos pues uno de los principales exponentes pues en esta corriente, que son Paul Lazarsfeld, Harold Laswell y Talcott Parsons, que nos deja pues como esta frasecita que dice: los seres humanos somos unos drogados culturales. Entonces le preguntan que cómo así. Él responde que el ser humano es impulsado a actuar según estímulos de valores culturales interiorizados que regulan nuestra actividad. También pues tenemos un videito como para que comprendamos qué es pues, esta teoría de una manera como más dinámica, además pues de la exposición, y queríamos complementar un poquito con un videito. Entonces se los voy a mandar al chat. Dura 5 minutos para que lo veamos, porfa, y ya regresamos a contestar dudas y cualquier cosa. Muy bien, muchachos, mándame el link, porfa, y voy a intentar reproducirlo por acá, a ver si lo logramos escuchar y ver pues como todos sincrónicamente. Ya lo mandé, profe, ya lo mandé. Un momento. De igual manera, si tienen alguna duda hasta el momento, la pueden ir diciendo que todo bien. Ok, listo. Bueno, muchachos, voy a compartir pantalla y me van a decir ustedes si reproduce bien y se escucha bien. ¿Estamos viendo pantalla? Sí. Sí. Listo. ¿Escuchan? ¿Se ve bien? Muchachos, se escucha y se ve bien hasta el momento. ¿Está corriendo bien? Sí, profe. Listo. Empecemos de nuevo. La teoría funcionalista se originó en Estados Unidos aproximadamente en 1930 y propone una visión general de los medios de comunicación en su conjunto, como parte de la sociedad. Es un hecho que los medios de comunicación tienen un papel importante dentro de las sociedades. Por ello es necesario preguntarnos cuáles son sus funciones. Varios autores han propuesto que dentro de las funciones que deben cumplir los medios deberían ser centrales las de informar, educar y contextualizar problemas sociales de interés público. Sin embargo, los medios han recibido históricamente fuertes críticas por haber cumplido principalmente con otras funciones como manipular, persuadir, vigilar a través de mantener modelos sociales, influenciar a las personas y entretener. Es importante recordar que desde el enfoque funcionalista, la sociedad es entendida como un gran rompecabezas en el que cada institución social y cada persona cumplen un papel o una función específica. El funcionalismo considera a los individuos y sus necesidades como parte importante del funcionamiento del sistema social. Este enfoque es la teoría de la transformación de las necesidades orgánicas en necesidades culturales, es decir, que las necesidades básicas de las personas como nutrición, reproducción, seguridad, relajación, movimiento, crecimiento, entre otras, son satisfechas por las instituciones sociales y culturales. De este modo, se organiza y funciona el sistema. Por ejemplo, las personas necesitan descansar y tiempo libre. Sin embargo, la sociedad regula este tiempo libre. Establece que los individuos en general deben trabajar 40 horas a la semana y tener 2 días de descanso. La sociedad regula las relaciones amorosas y sexuales también, a través de la imposición del matrimonio.
De esta manera se establece socialmente como unión posible y aceptada solo la que se da entre un hombre y una mujer. De esta forma, se determina también un modelo de familia nuclear específico que deja por fuera o da menos importancia a otros tipos de familia. La sociedad garantiza a las personas seguridad a través de las instituciones específicas como la policía y las fuerzas armadas. Es claro entonces cómo cada institución cumple una función específica y norma la vida de los individuos. Podemos identificar fácilmente algunas de las instituciones más importantes como el Estado, la familia, la Iglesia, instituciones educativas y, por supuesto, los medios de comunicación. La teoría funcionalista propone entonces que a través del funcionamiento global del sistema se logre el equilibrio social. Es necesario preguntarnos en este marco cuál es el papel de la comunicación de masas dentro de la dinámica social. Antes de responder, es necesario entender que las funciones de los medios de comunicación dependen de su presencia normal y cotidiana en la sociedad. Una de las funciones centrales de los medios es la de reforzar los modelos culturales, es decir, que las representaciones mediáticas en general se alinean con los discursos de otras instituciones como la familia, la iglesia, y a modelos de ideas sobre ideales estéticos, felicidad y consumo que son parte del sistema capitalista. Para autores como Parsons, los seres humanos somos una especie de drogados culturales, es decir, impulsados a actuar según el estímulo de valores culturales interiorizados que regulan nuestra actividad. Las actividades comunicativas que cumplen los medios son la de vigilancia del ambiente, la interpretación de acontecimientos, la transmisión cultural y el entretenimiento, es decir, que sus funciones son las consecuencias de desarrollar esas actividades. Cuando se habla entonces de los medios de comunicación en la teoría funcionalista, se los piensa en conjunto y a partir de ahí las funciones y efectos que tienen estos medios, como la radio, prensa, televisión, internet, en las audiencias. Existen dos versiones sobre los efectos que los medios causan en las audiencias. La primera, efectos ilimitados o mágicos que fueron propuestos por Laswell, recuerdan así la teoría de la aguja hipodérmica y el estudio del impacto social de la propaganda política que realizamos la sesión pasada. La segunda versión es la de los efectos limitados, propuestos por Lasafeld. Esta la analizaremos en la siguiente clase. Finalmente, los medios de comunicación juegan un papel importante dentro de las sociedades y causan efectos en las audiencias. Esta es una de las premisas de la teoría funcionalista de la comunicación. Bien, muchachos. De pronto, si alguien tiene una pregunta. Profe, otra cosa que ahorita se me olvidó mencionar y es que el funcionalismo viene de la sociología y abrió camino para la antropología, ¿sí o qué? Y se caracteriza por tener un enfoque muy empirista. Muchachos, muy bien. Preguntas, inquietudes, compañeros, comentarios. Profe, pues yo no sé, pues en el plan de la estructura de la exposición estaba como que en la parte del contexto la aceptación de la teoría en la sociedad, porque pues me parece muy interesante que como es derivada pues de la sociología y de la antropología, también se discutió mucho desde la antropología y desde la sociología, digamos que este funcionalismo. Entonces no sé si tenían, por ejemplo, algunas confrontaciones ahí, rasquillas o algo. Muy bien, Kevin. Expositores, ¿qué encontraron ustedes? Profe, pues yo desconozco la verdad si tenían, digamos, algún roce, por decirlo así. Lo que sí consulté y es lo que les acaba de decir, que partió pues de la sociología y la antropología, pero le abrió un camino más a la antropología, ¿sí me entiende? ¿Se te resuelve un poco la inquietud, Kevin? Sí, igual esos también yo creo que se ven en todas las teorías, entonces uno como que lo va entendiendo a medida que avanza. Muy bien.
¿Qué más preguntas, inquietudes, comentarios tienen, chicos? ¿Todo muy claro entonces? No hay ningún comentario. Están muy participativos hoy. Me impresiona bastante. Muchachos, ¿qué relación encuentran ustedes frente al funcionalismo en el contexto actual? En materia de medios de comunicación de masas, en materia de audiencias, ¿no? Que es una premisa que habíamos Sí. tratado y habíamos puesto también en consideración para las exposiciones. ¿Qué relación encuentran ustedes con la Profe, propuesta? bueno, particularmente, obviamente vivimos en un país que tiene una alienación de medios impresionantes. Entonces ahí vemos cómo se pegan, digamos que tienen parte funcionalista porque se pegan a discursos de otras entidades, ¿sí me entiende? Ok, Alienándose con esas entidades y lo vemos pues claramente en estos noticieros rutinarios de nuestro país, ¿sí o qué? Que es una alienación de medios con el Estado, siempre es lo que les convenga. También influye mucho, digamos, quiénes son los dueños de los medios. muy bien. Profe, yo haría, por ejemplo, un paralelo, más como una crítica entre lo anterior al funcionalismo y lo actual. Y lo diría así, por ejemplo, funciones versus críticas, informar versus persuadir o manipular, educar versus influenciar. Y ahí esa es la entrada, pues, como a mi exposición, que es la que sigue, que retomando eso, entraría yo a hablar de la escuela de Frankfurt. Muy bien. Claro, Jairo, yo también quería como ya complementar algo y es que miren el contexto en el que se dio el funcionalismo y a su misma vez la visión de estos teóricos, de estos investigadores de la comunicación que tuvieron frente a la comunicación en ese momento. Es decir, la perspectiva de pensamiento estaba muy arraigada y muy condensada y consolidada en ese papel casi un poco omnipotente de los medios de comunicación en función de los efectos de los mismos medios y los mismos mensajes en las audiencias, en los públicos, ¿cierto? Y que al hablar otra vez del funcionalismo, como bien lo habíamos dicho anteriormente, que lo vimos en teoría de la comunicación, creo que aquí ya estamos también parados en un escenario, en una plataforma que precisamente nos permite repensar, analizar más a profundidad lo que son las audiencias, es lo que llamamos públicos, y cómo esas anteriores teorías, esos anteriores enfoques constituyeron en su momento histórico, social, cultural, incluso político, un modelo de pensamiento de la comunicación. ¿Cierto? Habría bien decir lo siguiente, y es en qué medida hay unos efectos funcionalistas al día de hoy por parte de los medios de comunicación. Es posible, con la diversidad de sucesos y acontecimientos de los que hemos estado asistiendo durante los últimos años, considerar de que todavía los medios de comunicación masivos tienen ese propósito, tienen esa función. ¿Será que todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos, como personas, como integrantes de una sociedad, y la diversidad de las diferentes instituciones sociales están puestas o funcionan bajo esa lógica de estructura social, es decir, en la imposición de roles, ¿cierto? Y esa articulación entre las diferentes instituciones sociales y los roles o los papeles que nosotros desempeñamos en el contexto social, en el contexto cultural, político, económico, es posible mirar todavía como un efecto tardío del funcionalismo aplicado a la actualidad. Miguel, ibas a decir algo. Profe, sí, perdona ahí que lo iba a interrumpir, sí o qué, pero digamos que eso se puede explicar con una de las premisas del funcionalismo y es que es mantener el orden.
Entonces ellos buscan que con todas estas entidades llegue precisamente eso, el orden, ¿sí o qué? Entonces es eso. Lo mismo hacen los medios, lo que te decía ahora, es una alienación con otras entidades para poder mantener el orden en las masas. Muy bien. Hay una cosita aquí para que entendamos bien el término de institución social. Una institución social no es propiamente como el edificio o el centro donde uno va, es también simbólico, ¿cierto? Entonces, que una institución social, la primera que hemos tenido ha sido la familia, porque ahí aprendemos a construir unos roles, cumplimos unos roles, identificamos unas figuras de autoridad y de poder, vemos unas relaciones incluso a veces basadas en la democracia y a veces en autocracias, por ejemplo, ¿cierto? Pero es el primer modelo de inserción social. Una institución social puede ser la misma religión. Una institución social, desde luego, que es el Estado, ¿cierto? Si nosotros como sociedad, como comunidad, no estuviéramos organizados en un Estado o no estuviéramos coordinados por un Estado, ¿qué sería de nosotros? ¿Cierto? Que hemos visto muchos conflictos internacionales a raíz de esto, a raíz de que no existe un Estado, o existe un Estado simbólico, pero no tiene territorio, ¿cierto? Hemos visto conflictos basados en la religión, y un asunto religioso visto también desde lo político, porque también eso hace parte de las posturas y de los roles y de la representación que quiere o una representación que asume y que promueve una comunidad o una sociedad en particular frente a las demás, ¿cierto? Entonces, esas instituciones, muchachos, se las menciono en este momento porque si bien estamos dando como el significado y estamos tratando de entender cuáles serían esas instituciones sociales en las cuales nosotros desplegamos nuestras acciones sociales como ciudadanos, como personas, desde la perspectiva del funcionalismo, una de esas instituciones sociales fueron los medios de comunicación. Entonces ahí es donde queda pues es particular el caso de los medios de comunicación masivos, en el sentido de que esas instituciones, como bien nos lo mostró el video y como ustedes lo explicaron, muchachos, tienen unos propósitos, tienen unas lógicas de ser, ¿cierto? Que lo hacen institución. Pero ¿qué pasa cuando esas instituciones están volcadas precisamente a un asunto desde la manipulación y el control social, ¿cierto? Desde la persuasión, perdón, por ejemplo, entre otros propósitos que precisamente no persiguen el propósito fundamental de una institución social, que es brindar bienestar, ¿cierto? Entonces, en este inicio de exposiciones, muchachos, el funcionalismo tenía tenía como propósito en sí mismo, dentro de la exposición, hablar un poco, remontarnos a esa época, porque nos vamos a ir devolviendo. Imagínense ustedes una línea temporal, una línea de tiempo, para reconocer esas concepciones clásicas, recordarlas también y sobre todo mirar la postura que ellos tenían frente a las audiencias. Y aquí yo creo que estamos muy claros con el funcionalismo, con la teoría de la lógica polémica que se considera, cuando ustedes les escuchen por ahí, teorías funcionalistas, les están haciendo referencia a la teoría de los efectos limitados, incluso a la teoría de los efectos ilimitados, que es, por ejemplo, también la conocemos, la teoría de la bala mágica, perdón, y la teoría de la aguja hipodérmica. Todas ellas están centradas, muchachos, en modelos lineales, basados en la influencia del efecto de los medios de comunicación y los mensajes en las audiencias. ¿Listo? Para que no nos perdamos como esa carta de navegación de lo que ellos establecen. ¿Listo? ¿Claros? Hasta ahí, muchachos. Preguntas, inquietudes, algún comentario final. Alejandra, que es tan participativa y está tan callada. Claros hasta ahí, Alejandra, chicos. Sí, profe, muy claro. Profe, sí, qué pena, sí. No, tranquilo. Sí, Sí, todo bien. ¿Algún comentario? Porque es importante también, muchachos, que esto lo articulemos al contexto actual. No necesariamente tiene que ser así. No es como si dijéramos que no, hay que buscar ejemplos del funcionalismo en la actualidad. Puede que se apliquen, puede que no. Algunos dirán, algunos argumentarán, profe, sí, la teoría de la polémica se aplica.
en estos casos, por ejemplo, listo, motivos de análisis, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Mire todo lo que hemos vivido durante un tiempo para acá dentro de ese enorme ecosistema comunicacional y sobre todo en el escenario digital de las comunicaciones, ya todo lo que está pasando. Todos estos sucesos y acontecimientos recientes también tienen, si bien tienen en parte de explicación los medios de en función de los medios de comunicación y sobre todo en la comunicación mediática, desde las redes sociales y desde todo un ecosistema digital y virtual, lo cierto es que también van cobrando mucha vigencia, mucho vigor, mucha importancia, dado pues lo que nos ha propuesto Internet. Internet todavía se sigue debatiendo desde diferentes posturas, muchachos, teóricas, y en diferentes disciplinas, incluso si es un medio de comunicación o si es tan solo un espacio que alberga otros espacios, los interconecta, pero no propiamente es un medio de comunicación como tal, ¿cierto? Muy bien. Le doy la palabra entonces a Jairo, el grupo de los compañeros. Muchas gracias, Pedro. Carolina Santariaga. Muy bien. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para todos. Bueno, nos corresponde exponer todo el tema que tiene que ver con la cultura de masas, pero yo quisiera retomar un poco el tema del funcionalismo para poder entrar pues a estudiar la escuela de Frankfurt y la cultura de masas, que es lo que nos corresponde. Listo. Entonces, el funcionalismo como estudio de los medios masivos y su relación con el poder para comprender sus efectos. Esto pues se fue como en unas funciones versus críticas, como lo decía ahora, informar versus persuadir o manipular, educar versus influenciar. O sea, había como unas funciones que el funcionalismo tenía que estaban implícitas dentro de los contenidos que se estaban mostrando pues a partir de esta teoría. Entonces, informar versus persuadir o manipular estaba implícito dentro de los contenidos. Y educar versus influenciar. En vez de educar, yo creo que ellos más bien influenciaban. Y aquí entro pues como a analizar un poquitico el tema de la Escuela de Frankfurt, que fue una crítica histórico-social de la comunicación, cuestionando el mediocentrismo en virtud de una teoría de la mediación. Y aquí entramos también a analizar el tema de la cultura de masas, que fue un tema inicialmente, el término de cultura de masas se dio en la Escuela de Frankfurt. La escuela de carácter interdisciplinario abarca estudios que van desde aspectos sociales y económicos hasta los culturales. Y bueno, fue un grupo, espérame un segundito, cierro acá. Listo. Fue un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud. Estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Frankfurt del Main. Esta escuela de Frankfurt se le considera representante de la teoría crítica que allí se fundó. Siendo así, como les decía ahorita, una crítica histórico-social de la comunicación, donde se cuestiona el mediocentrismo. Se concibe el sector periodístico y las industrias culturales como un objeto y problema estratégico de la teoría social general. Cambiemos ahí, porfa. Listo. Los académicos más destacados de la Escuela de Frankfurt son Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Dentro de la teoría, dentro de los conceptos básicos de la teoría crítica, están los medios de comunicación masivos. Estos tienen un efecto adormecedor, como hablábamos ahorita del funcionalismo, pues como que tenían esa función y alienar a la audiencia donde les interesa primordialmente la pasividad de la opinión pública. O sea, no interesaba que alguno, no había como una
una respuesta a los contenidos que se estaban o a las teorías pues que se lanzaban por esa época de que la gente no podía tener una respuesta o no podía tener un feedback o una retroalimentación de lo que les estaban, de los contenidos que estaban dándoles a la opinión. La manipulación surge por un emisor que controla la voluntad a través de instrumentos utilizados por los medios de comunicación. Pues la manipulación de esto a través de lo que estaban emitiendo y todos los conceptos que daban en ese entonces para poder alienar a las personas, lo utilizaban con los temas y con la gente que se sentía identificada con todos los temas que se daban en ese entonces. Y la alienación por parte del receptor, donde se deja de pensar por sí mismo para consumir y validar aquellos medios de comunicación que lo manipulan. Sí, la alienación era súper importante para los medios, porque entonces así no recibían críticas y así no recibían nada, sino que simplemente el espectador tenía unos comportamientos de acuerdo a lo que les estaban dando. Entonces no tenían opinión, no tenían voz ni voto, a diferencia de las actuales comunicaciones, que uno de pronto puede tener más voz y voto en una correlación y en una comunicación bilateral, por decirlo así, que pueda uno tener opinión para desmentir o validar algún contenido que nos están dando. Le cedo la palabra a mi compañera Carolina. Bueno, muy buenas tardes. Como tal, entonces, para hablar de... Espérate, se está escuchando mucho ruido. Judy, no sé qué pasa con tu audio, hay como un eco ahí, debe ser los parlantes o... Listo. Ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Listo, bueno, entonces para hablar de cultura de masas es como indispensable hablar de la industria cultural. La industria cultural fue un término, un concepto creado por Adorno y Horkheimer en la obra dialéctica de la ilustración. Qué pena, se me pasa. Este concepto de industria cultural hace como tal referencia a un conjunto de sectores encargados de la creación, de la producción, exhibición, distribución y difusión de los servicios o bienes culturales, ¿cierto? Entonces, de industria cultural partimos al fenómeno conocido como cultura de masas. Inicialmente, es súper importante conocer la diferencia entre cultura de las masas y cultura de masas. Entonces, ¿qué es cultura de las masas? Cultura de las masas es la cultura que es popular, o sea, la cultura popular del pueblo, que es un compendio como tal de manifestaciones artísticas, folclóricas, y todas estas emanan pues como tal directamente del pueblo y está pues como muy arraigado a lo que son las tradiciones, los valores, las creencias, todo pues como tal del pueblo, y eso se ha ido pues como transmitiendo de generación en generación o por décadas e incluso siglos, eso como tal es la cultura de las masas. Como cultura de masas es la cultura producida por los medios de comunicación para manipular, o sea, quiere decir que es aquella cultura creada por la industria para producir a gran escala y dirigir a un gran público. Como tal, ellos se valen pues del mercadeo y de la publicidad para promocionar o para maximizar la rentabilidad. Bueno, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en la emancipación a través del hombre de la pasividad, de la opinión pública y limitar pues como tal la libertad de expresión de los hombres. ¿Para qué? Pues como para que no objeten, como es un medio de comunicación, tiene pues el particular que como por ser medio de comunicación tiene la legitimidad pues como tal de que todos lo vamos a aceptar, es lo que dice ahí porque es un medio grande, es un medio pues que tiene la razón, entonces
como tal la opinión pública empieza a apaciguarse, empieza pues como a tener un tipo de emancipación y se empieza como a coartar esa libertad y esa expresión pues como tal cultural. Esta industria como tal actúa invadiendo el tiempo del ocio y de recreación del individuo. ¿Cómo se asimila? Se asimila pues como tal en las formas del mundo del trabajo, disolviendo el mundo del entretenimiento. O sea, lo disuelve de una manera tan enajenante que no deja tiempo como para la creatividad, la reflexión o la crítica de las personas. Bueno, para nosotros como tal, un objetivo principal que pudimos sacar como de cultura de masas es inculcar en las masas el sistema y asegurar su obediencia a los intereses del mercado. Como tal, concluimos que la cultura es igual a mercancía y mercancías son productos, bienes o servicios que en resultados el particular enfoque es homogeneizar los gustos de las audiencias para pues así poder controlar el consumo de las masas. Muy bien, Jairo y Jun. Muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios. Con este concepto de la cultura de masas. Están muy participativos hoy, estoy tan extrañado, muchachos. ¿No hay alguna pregunta, comentario? Profe, Sí, no, pues pues no mucho por decir la verdad. Pienso que actualmente vemos este tipo de pues lo que mencionaba la compañera de la cultura de masa y el compañero de la alineación, de cómo habitualmente los medios nos siguen manipulando, ¿cierto? De hecho, pues hay regiones en las que son más manipulables algunas personas que otras, entonces pienso que los medios siempre van a buscar hacer eso y como tratar de mostrarnos algo que realmente no es verdad. ok. Sí, hay un asunto también de que quisiera centrarme en él un poco, porque aquí en la Escuela de Frankfurt tocan tanto la cultura. Profe, yo quería aportar algo, que ya que se está hablando de culturas de masas, creo que aquí entra también como un estudio etnográfico. Por ejemplo, pues cuando ahora que el internet y las redes sociales son como una herramienta para transmitir contenidos, información. Entonces, por ejemplo, como por ejemplo las fake news, las personas que las crean se han aprovechado de que este tipo de información circula, funciona, la gente las comparte, las debate, incluso las cree. Entonces, como esa manipulación de que todo lo que vemos en las redes sociales de alguna manera lo creemos, lo compartimos. Entonces, como las redes, pues las personas que han hecho como el estudio etnográfico de esa comunidad han sacado provecho de eso, de que somos muy manipulables por medio de ellas. Creo que a eso se refiere con la cultura de masas, pues como buscar como como ese punto donde pues la estrategia es manipular culturalmente, y que ahora es cultural, que las redes sociales son el auge de la información y del contenido. Claro, Manuela, tocas un punto muy importante que era también algo anudado a lo que iba a decir de la cultura. La cultura es un asunto, un bien preciado de la humanidad, de cualquier persona, en cualquier lado del mundo, de cualquier individuo que esté inserto en una comunidad, en un grupo social particular, etc. ¿Qué pasa con la cultura? Que al ser convertido en un bien, en una mercancía, como propiamente lo propone la Escuela de Frankfurt con
con la concepción de la teoría de la cultura de masas. La cultura ya propiamente, como los compañeros lo dijeron, estamos mencionando, se convierte en una mercancía, ¿cierto? Bajo una lógica de producción de lo masivo. La producción de la cultura propiamente, como nosotros la entendemos, tiene un proceso totalmente diferente y que a su misma vez ayuda o contribuye incluso a la formación o la construcción de la identidad propia de un país, de una región, de una sociedad, de un conjunto de individuos en particular en sí. Pero ¿qué pasa cuando la cultura se produce desde la lógica del capitalismo? Es decir, desde la producción masiva. No va a tener ese carácter o ese condimento intrínseco de lo que es la cultura en sí misma. Entonces, productos culturales siempre vamos a ver. El hecho de que desde hace un tiempo para acá se haya fortalecido la industria cultural, no es pecado que exista industria cultural, sino desde qué perspectiva se produce y se circula el conocimiento y la cultura, ¿cierto? Porque pues, ser producida desde esa perspectiva, desde esa más bien lógica capitalista. Entonces, miren eso, miren todo lo que, cómo influye eso, cómo afecta la construcción de una cultura propia y local, ¿cierto? Que, profe, eso igualmente, pues creo que todos nosotros hemos crecido desde ese funcionamiento, desde ese consumo más bien de productos culturales producidos masivamente. Sí, un claro ejemplo ha sido los medios de comunicación, ahí es donde entra el papel de los medios de comunicación, ¿cierto? Lo que nosotros vemos, lo que la gente consume en los medios de comunicación, eso incide significativamente en las valoraciones, en las percepciones, en la construcción de la identidad propia, incluso en la misma cultura local. Hemos visto cómo han mutado de cierta manera ciertas culturas locales o ancestrales. Por ejemplo, encontramos explicación en las resistencias que hacen, por ejemplo, las comunidades indígenas frente a su cultura y a su territorio. Porque ellos obviamente entienden perdón, el sentido de ser de lo que implica su comunidad, sus saberes ancestrales, su propia cultura, y no es que todo lo de afuera les parezca mal, sino que es que desde la industria cultural pensada desde esa lógica de la cultura de masas, ven ahí un enemigo que avanza a pasos agigantados y que se ha demostrado que eso acaba con cualquier cultura, por muy ancestral y por muy arraigada que esté, ¿cierto? Sobre todo con las generaciones más jóvenes. Hoy por hoy podemos decir que lo que es en el contexto latinoamericano es un caldo de cultivo o un objeto de estudio muy puesto y muy visible para observar procesos de mutación o transformaciones culturales precisamente desde esa concepción de la cultura de masas, ¿cierto? Todo lo que, incluso muchas de las cosas que pensamos en estos momentos, construcciones culturales que hemos venido haciendo en diversos ámbitos. La cultura no solamente es un asunto artístico, la cultura también afecta a lo político, la cultura afecta a la educación, la cultura afecta a diversidad de ámbitos donde nos desplegamos como personas, como ciudadanos, ¿cierto? Y que muchas de esas cosas, compañeros, nos las han vendido básicamente poniendo en esos términos, ¿cierto? Entonces, cuando la escuela de Frankfurt, allá ubicada en Alemania, muchos de sus teóricos migraron a Estados Unidos porque estaba ya todo el despliegue pues, de un nuevo renacer ahí, entre comillas, para esa sociedad del momento en Alemania, que era con el nacionalsocialismo como partido, ya luego como ideología y un montón de cosas más que conocemos, ¿cierto? Pensadores de esa época como Kaiser, Adorno, entre otros, migraron a Estados Unidos. Es decir, la escuela de Frankfurt fue también simbólica. No solamente estuvo en la ciudad de Frankfurt, sino que como centro de estudios ya ubicados en Estados Unidos, empezaron a mirar todos esos efectos, por ejemplo, de la propaganda,
de la propaganda militar. La propaganda también fue basada fuertemente en aspectos ideológicos, de manipulación, de control y de adoctrinamiento. No es gratuito que incluso la sociedad de élite e intelectual de Alemania, ¿cierto?, haya encontrado una respuesta, un alivio en toda esa propuesta de nación, toda esa propuesta de Estado dentro del Tercer Reich, del imperio de los 1000 años, el tercer imperio de los 1000 años, como lo denominaba este señor, ¿cierto? Y que también buscó explicación incluso en aspectos raciales y étnicos. Mira hasta el punto donde llegó eso. Lo cierto es que, analizándolo desde la luz, desde la óptica de los medios de comunicación y los efectos de la propaganda y todo ese andamiaje comunicacional y publicitario, eso sí que generó fuertes efectos en las personas, ¿cierto? Que hasta el día de hoy, siglo XXI, 2020, podemos ver algunos residuos en términos de pensamiento, en términos de concepción ideológicas, que todavía creen en esas, como en esas perspectivas o en esas apuestas. Al día de hoy hay personas que consideran la validez de estos planteamientos. Lo cierto es que la escuela de Frankfurt, con la cultura de masas, con esa concepción de la cultura de masas, que eso, de hecho, hay estudios mucho más profundos desde la teoría crítica, que la teoría crítica también lo que establece es que cómo es posible que toda una cultura, ¿cierto?, se convierta en mercancía, pero a su misma vez también tiene que ver todo un asunto de la cultura que producimos ciertas élites en contraposición a una cultura que comúnmente denominamos cultura popular, la que hace la gente de a pie, del común, ¿cierto? Porque eso también tiene validez dentro de la cultura propiamente. Y lo cierto es que la cultura también se consume. Es decir, hablándolo propiamente desde ciertas expresiones artísticas, como por ejemplo la pintura, la escultura, la música, entre otros, a su misma vez lo que hace es una manifestación a través de esa expresión musical de lo que es la cultura incluso del momento. Lo cierto es que también había como cierta exquisitez en términos del consumo, pero al ser producida masivamente como es de las proporciones de la cultura de masas, eso pierde ese valor intrínseco que tiene la misma obra artística, y obviamente la misma obra habla por sí también de lo que es la cultura. Hemos visto nosotros, muchachos, a través de la música, por ejemplo, a través de la música nosotros podemos dar cuenta de una época histórica. Podemos hacer una reconstrucción de la memoria a partir de una tendencia en la pintura, por ejemplo. Por eso es importante el tema del arte, el tema de la cultura en sí misma, para a partir de las diferentes expresiones artísticas. Lo cierto es que los medios de comunicación, en términos de sus mensajes y en términos del funcionamiento que tienen en relación a la cultura, ese es el mal que le hace. Eso básicamente fue lo que ellos empezaron a observar, y que a la luz de hoy día, como lo está diciendo Manuela, ya estamos en una cultura de lo digital. Estamos asistiendo a un nuevo panorama comunicacional en todo un ecosistema virtual, digital, con una particularidad, y es que si bien cada vez más vamos asumiendo roles más activos, ahí también lo dejo un poco entre comillas, en escenarios como las redes sociales, en otros ambientes donde se involucran diferentes personas y actúan en todos estos espacios para generar información, para generar contenidos, para generar diversidad de interacciones. Lo cierto es que también seguimos siendo audiencias, seguimos siendo públicos que seguimos consumiendo, ¿cierto? No vamos a dejar de ser consumidores, y eso no es malo. El asunto acá es que lo que estamos produciendo tiene fuertes conexiones con lo que estamos consumiendo, ¿cierto? Analicen qué sucesos, acontecimientos recientes han venido pasando en el país. Ya sabemos, ¿cierto?, cómo ha sido el cubrimiento periodístico
comunicacionales de los medios de comunicación masivos frente a los acontecimientos recientes. Pero también hay otra cosa. ¿Hasta qué punto de pronto las manifestaciones colectivas se están volviendo una tendencia o una moda para los jóvenes, por ejemplo? ¿Cuántos de ellos saben qué es lo que está pasando y entienden las implicaciones de todo lo que ha venido sucediendo? O dicho también de esta manera, muchos de estos jóvenes entenderán el trasfondo de todo esto, ¿cierto? O simplemente es por decirlo de esta manera, la manifestación de pulsiones emocionales, dado pues también a la edad, al estadio pues de adolescencia, de juventud, toda esa energía y todo ese vigor que se tiene cuando se es joven, a la misma vez también en detrimento al consumo también de concepciones ideológicas y políticas, ¿cierto? Eso también creo que viene operando de manera significativa en la cultura nuestra, ¿cierto? ¿Qué más cosas vienen pasando en función de la cultura de masas, por ejemplo? Lo cierto es que acá, dentro de la perspectiva de la Escuela de Frankfurt y la cultura de masas, aquí también las audiencias se consideran muy pasivas en función pues, del consumo mismo. Sin embargo, hay una luz dentro de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica y todos los conceptos que nos mencionaban los compañeros, y es que también tenían una visión, una perspectiva muy de liberación, de emancipación del individuo, porque la Escuela de Frankfurt, dentro de sus presupuestos teóricos, se basó también en los postulados marxistas, en algunos postulados marxistas, ¿cierto? En el tema de la lucha de clases, de la liberación del individuo, de la emancipación del yugo del opresor y ese tipo de cosas, y eso también se ve reflejado en los postulados de la Escuela de Frankfurt con la industria cultural, con la cultura de masas, con esto que nos hablaron también un poco de la teoría crítica, ¿cierto? Y que a la luz de hoy, perdón, al día de hoy, es posible observar que la operatividad de la industria cultural, de esa cultura de masas, que a veces confundimos que sea una cultura de las masas, o sea, esa cultura propiamente construida desde las comunidades, hace ya un asunto de una cultura propiamente pensada desde el consumo masivo, y que hoy por hoy aquí estamos asistiendo, como lo decía ahorita, por ejemplo, Manuel, con el tema de las fake news, oyendo otro tipo de contenidos, por ejemplo. Nosotros ya nos estamos informando de lo que está pasando al otro lado del mundo, gracias a las redes sociales, a todo lo que nosotros estamos consumiendo, y con base en eso es que nosotros estamos haciendo juicios y valoración. Entendemos lo que está pasando en otro mundo, pero en otra parte del mundo, perdón. Y por otro lado también, no siendo como tan apocalípticos, también tenemos la posibilidad de generar experiencias desde la posición, desde el rol de usuario, para hacer turismos virtuales y ese tipo de cosas, ¿cierto? Lo cierto es que la cultura de masas desde esa época, desde ese momento histórico, se pensaba desde el poder, desde la influencia directa de los medios de comunicación, esos mensajes en las audiencias, muy desde el efecto. Todavía se seguía pensando en eso, pero claro, desde una esperanza de liberación y emancipación de las audiencias como ciudadanos, como sujetos políticos, etc. ¿Cierto? Muchachos, ¿algún comentario final, algún aporte adicional? Eso es tan solo que... Profe, llevando todo este carretazo, por decirlo así, a las industrias culturales actuales, yo diría que pasa mucho con la música popular, ¿cierto? O sea, las industrias culturales, por ejemplo, en este caso las disqueras y todo esto, se fijan es en lo que a la gente les gusta, al pueblo, pues así como tal,
el reggaetón y todo este tema, que es lo que más se vende en este momento. Entonces, eso es lo que producen. Les producen reggaetón y les producen música popular para que la gente la consuma y la compren y se entretengan. Pues es como un tema de entretenimiento, pero sin tener que pensar mucho. Exacto. Dale, Jairo, qué pena. Dale, termina Sin tú. tener que pensar que sea música, pues, como con otros elementos y otros temas como más, un poquitico más elaborados, por decirlo así, desde el punto de vista musical. Ajá. Y bien, Jairo, sí, ya que tocas el tema de la música, que es un producto propiamente cultural al fin y al cabo, y que trastocas también esto que hemos venido hablando de la cultura popular, todos estos géneros urbanos, muy nuevos, muy contemporáneos, que obedecen propiamente a una lógica capitalista, ¿cierto? Tratan de ser muy básicos en su contenido, en su elaboración, en su composición musical, etcétera. Lo cierto es que la industria musical actual está viendo todo un escenario de lucro, netamente, en función de esas necesidades o de esos gustos ya popularizados en ciertos sectores, sobre todo los jóvenes, ¿cierto? Entonces no es gratuito que géneros urbanos como el que mencionas tú, el reggaetón, ¿cuál es el otro? Esos derivados, ¿cierto? Desconozco mucho estos géneros también a profundidad, pero son géneros que tienden a cambiar, de acuerdo a que a unas necesidades o a unos gustos también muy cambiantes, ¿cierto? Que se están transformando constantemente dentro de los gustos populares, ¿cierto? Y que noten ustedes que si bien aquí se hace consumo de ciertos géneros urbanos, también es muy similar en otras partes del mundo. Ya en Europa les gusta el reggaetón, ¿cierto? Ya los artistas locales tienen también proyección en esos escenarios. Es decir, la industria cultural hay que entender dos cosas. Que, por ejemplo, hace mucho tiempo algunos estudiantes hablaban de la industria cultural, pero vista desde una industria propiamente, desde lo empresarial, desde el emprendimiento, ¿cierto? Como un sector propiamente a fortalecer desde lo económico, incluso desde políticas públicas, ¿cierto? Y mencionaban también dentro de las posturas de los gobiernos actuales, con una cosa que se llama la economía naranja, ¿cierto? ¿Y cómo se entiende eso? Que es el fortalecimiento del sector artístico y cultural, ¿cierto? Pero solventados económicamente, lo cual no tiene nada de malo. Lo malo es que a veces no entiendo hasta el día de hoy qué implica eso en la industria de la economía naranja y no ha despegado. Yo creo que eso se demora mucho. Lo cierto es que entonces, en términos musicales, por ejemplo, como lo pones tú, Jairo, es que todos esos gustos o esas tendencias del consumo van incidiendo significativamente en las dinámicas de producción musical. Es decir, va a llegar un tiempo, muchachos, va a llegar un tiempo muy, muy posiblemente de que el reggaetón que conocemos hoy día va a sufrir cambios significativos y quizás va a desaparecer para dar nacimiento a otro género urbano diferente, ¿cierto? Y que eso no es que se lo impongan a las audiencias, sino que la misma industria va de pronto generando ciertas tendencias, pero a su misma vez son las mismas audiencias, los mismos usuarios, la misma cultura del momento que también se va permitiendo explorar otras cosas, ¿cierto? Entonces es como hay una interacción muy interesante entre eso. Lo cierto es que eso para mí, incluso dentro de lo que estamos hablando, del fenómeno de la cultura de masas, es un producto netamente de consumo para las masas. De la cultura de masas, eso, lo que son estos géneros urbanos, es una clara muestra de un producto cultural dentro de la industria cultural que nos dice la Escuela de Frankfurt, ¿cierto? Sebastián nos dice por acá, la industria musical aprovecha el factor biológico que posee nuestro cerebro de generar más gusto por las cosas que son más fáciles de digerir. Por eso la calidad musical ha disminuido tanto para poder atrapar una mayor cantidad de gente. Pero eso se explica también desde la teoría musical, que si bien no, uno conoce cosas, algunos de ustedes también, mucho más, incluso sería una discusión interesante. Lo cierto es que el producto como tal, la música, perdón,
se piensa, se consolida en un producto tan en particular que cabe perfectamente dentro de la explotación de lo que estamos hablando de las industrias culturales, ¿cierto? Y que lo que nos dijeron estos señores por allá en la escuela de Frankfurt, con todo esto que hemos venido hablando, en ese contexto histórico, mire que ellos ya veían, casi que anticiparon esa llegada inminente de lo que es el capitalismo, porque recuerden, la escuela de Frankfurt, estos señores, estos teóricos, empezaron desde esa perspectiva marxista, empezaron, no es que fueran todos socialistas ni nada de eso, no, compartían ideológicamente cosas, asuntos. Lo cierto es que ellos vieron en el capitalismo un enemigo feroz y gana, ¿cierto? Y que eso ya estaba encima, o sea, estaba cerquita de todo el mundo. No se equivocaron, no se equivocaron. Lo que pasa es que en nuestro contexto, en Latinoamérica, nosotros somos un caso muy particular, porque somos una amalgama de muchas cosas, ¿cierto? Nosotros, si bien tenemos comunidades indígenas, diversas comunidades ancestrales, diseminadas por toda esta parte de Latinoamérica, no podemos decir de que nuestra cultura originaria sea la de ellos. No, ahí es donde ese término del mestizaje funciona perfectamente. Somos mestizos culturales. Hay mestizaje cultural grande, ¿cierto? Y que eso es lo que nos ha imposibilitado generar una identidad nacional colectiva y a su misma vez, miren en términos políticos lo que está pasando y lo que hemos venido viviendo, ¿cierto? O sea, esto afecta significativamente diversos escenarios de desarrollo social y personal. Eso es lo cierto de lo que nos trae la cultura de masa. No solamente es porque yo me vista así, porque yo vea este programa, porque yo vea televisión, vea esta serie, vea estas películas, no. Eso incide significativamente en las percepciones que nosotros tenemos, en cómo nos comportamos individual y colectivamente, y mire cómo también, muchachos, también esto cómo incide en otros ámbitos de desarrollo social y personal, como les vengo diciendo. ¿Listo? Muchachos, es un tema interesante, muy interesante, al igual que el resto de las teorías también. ¿Algún comentario, inquietud, pregunta final frente a la Escuela de Frankfurt y el concepto de teoría de la cultura de masas? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Ok, muy bien. Muchachos, para retomar algo que estábamos conversando la clase pasada, dentro de un material que les quería mostrar, perdón, que por factores de tiempo no se los puede mostrar. Recuerden que todo esto lo estamos articulando, muchachos, si bien algunas de las teorías fueron muy clásicas, vamos a tratar de hacer también mucha articulación al contexto actual, ¿cierto? Para mirar posibles incidencias o también determinar si definitivamente no hay reflejo alguno, tal cual como lo que vimos con el funcionalismo o con la cultura de masas. Hay de pronto algunos efectos por ahí, ¿cierto? Sobre todo con cultura de masas que sigue tan vigente. Yo les hago una pregunta, les voy a compartir pantalla porque quiero que me digan si recuerdan, no sé si lo vimos. Vimos una entrevista de Omar Rincón, pero no sé si vimos esta. Yo se las voy a reproducir y me van a decir si esta la vimos o no. Por favor. ¿Estamos viendo pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Díganme si vimos por favor. Queremos saber por qué afirmas que en estos Este lo vimos. Ya la vimos. Ah, no, este ya lo vimos, sí. Entonces, tenía duda con este. Entonces, ahora les quiero compartir este sí es cortico, lo que nos dice este señor de Daniel Coronel. Ustedes lo conocen, lo han escuchado, ¿cierto? ¿Qué nos dice sobre los periodistas de hoy? Nos va a dar 3 claves, a ver qué tal nos parece. ¿Listo? Un saludo muy especial para Japón, para los estudiantes de las facultades de comunicación de Colombia. Decirles que siempre estamos pensando en ustedes
y que los periodistas que vienen son mejores que nosotros. Bueno, los nuevos colegas van a tener retos tanto o más interesantes de los que hemos tenido nosotros. El primer reto es enseñarle a la gente a desconfiar de lo que ve. Ahora hay una multiplicidad de alternativas aparentemente informativas, pero esa información no siempre es confiable. Nosotros los periodistas ahora también estamos obligados a hacer la pedagogía de lo que es confiable, de lo que es confiable y de lo que no lo es. Y además, a diferenciar entre el periodismo y la propaganda. Las dos cosas tienen una labor funcional totalmente distinta, pero el periodismo está hecho fundamentalmente como contrapoder, no para favorecer los intereses de los poderosos, sino los de los ciudadanos. Cortico, sustancioso. ¿Qué nos dice este señor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué nos plantea? Y aquí entra que tiene que ver mucho lo que conversamos con las anteriores concepciones teóricas. Kevin, ibas a intervenir. Sí, no, que esa última palabra yo creo que es clave, esa de contrapoder, Sí. porque pues ese poder que emana desde la comunicación, que también es llamado propiamente el cuarto poder, Sí. digamos que se debe poner como que un servicio de la sociedad, y ahí está el reto, pues con este tiempo de la posverdad por ahí en toda parte, también pues ahí está la tarea. Muy bien, Kevin. ¿Qué más les llamó la atención a ustedes, muchachos? Nada más. ¿Qué los puso a pensar con lo que nos dice este señor? Ustedes lo conocen, es muy reconocido. Y es quizás uno de los periodistas de investigación y de opinión más fuertes aquí en el país. Al punto que tiene que andar como, creo que está como guardaespaldas y todo. ¿Qué opinan ustedes de lo que dice frente a la diferenciación entre un periodismo de verdad o de calidad con la propaganda? Me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo ven ustedes reflejado eso en el contexto actual? Pueden poner el ejemplo que incluso nos tocó ahorita Manuel, las fake news, que ahí entra eso. Pueden analizar los sucesos o acontecimientos recientes que han venido encontrando ustedes, muchachos. Es importante ir también identificando aquellas labores y aquellos ejercicios periodísticos de base, periodística propiamente informativa, y otros de carácter propagandísticos, publicitarios, incluso ideológicos. Cuando hablamos de propaganda es porque tiene una dosis de ideología. ¿Qué han venido viendo ustedes, compañeros? Nada. Sí que... No, yo creo que es muy importante esto de la propaganda y la verdad, bueno, que ya han entendido los grandes políticos o los pequeños también, o los privados en todo caso, que la idea de destruir una verdad que no es como la más conveniente, sino que es mejor ahí distorsionarla, y con eso pues tiene el papel. Entonces ese mercantilismo está pues en la parte privada y no diría al público, creería yo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién más tiene algo por compartir, chicos? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar un ejercicio periodístico en función, diferenciarlo en relación a algo que es propaganda netamente? Porque no podemos decir que a todas estamos consumiendo noticias. No podemos todas decir que estamos asistiendo a un ejercicio de periodismo de realidad. ¿Será que de pronto nosotros estamos elaborando nuestros juicios, nuestras valoraciones y nos estamos informando a través de la propaganda? ¿Qué más han visto ustedes últimamente? ¿Qué casos de ejemplos pueden poner?
también menciona lo siguiente, y es que hoy por hoy estamos asistiendo a una diversidad de alternativas de periodismo, pero eso anulado a lo que nos dijo este señor, diferenciando lo que es periodismo a lo que suele ser propaganda o a lo que suele ser una serie de informaciones que persiguen otros propósitos, que tienen otras intenciones. ¿Qué casos en concreto deben ustedes haber visto o consumido? No importa, no nos depende. No podemos decir de que alguna vez hayamos intentado caer en una fake news o en estas manifestaciones informativas tan particulares. Profe, yo por ejemplo hoy me di cuenta en Instagram que la manifestación que hubo en estos días en el centro pues, de Medellín, que hubo un caso muy particular de una señora que tenía como una carpeta con fotos y cosas como de un bebé, diciendo que la policía se lo había matado por tratarle de quitar un carro de tintos. Entonces me di cuenta que pues las noticias subieron desmintiendo esto y la verdadera mamá del niño hizo una denuncia porque ella estaba utilizando esas fotos para, no sé qué quería lograr con ella, pero ella hizo la denuncia pública porque estaba utilizando las fotos pues del bebé de ella, que actualmente tiene como 6 años, y pues entonces fue como, ni siquiera fue una fake news, sino que se dio, o sea, fue un experimento social porque se dio ahí tangible, o sea, no fue algo digital, se dio en la manifestación en el centro, o sea, que las personas estaban grabando mientras ella gritaba eso y pues ya salió que fue una fake, pues es algo falso. Ah, muy bien, Manuela. Manuela, perdón, Manuela, ¿y sabes de pronto los motivos pues que llevaron a esta señora a hacer eso? Porque yo también vi las fotografías y pues me enteré de eso, pero ella, o sea, se veía muy real, o sea, lloraba de todo, pero sabes de pronto... Sí. En realidad también estoy como que investigando más porque desconozco como cuál fue la verdadera intención, que pues si en realidad solo es un experimento social, una fake que no es, pues no va dirigida a los medios digitales ni a las redes sociales, sino que se dio en una manifestación, entonces no sé en realidad cuál es el trasfondo. Muy bien. ¿Quién más tiene un caso en particular? Miren lo que ustedes están diciendo, chicas. El programa de las 6 p.m. ¿Cuál? ¿Cuál, Kevin? No, el de señor Duque. No, pero no. No, pero está bien. Comentario disparatado, no. Ah, ok. Muy bien. Muchachos, miren que ya esto es tan complejo porque ustedes han sabido que hay medios de comunicación que en algunos casos han tenido que salir a rectificar la información porque se equivocan, ¿cierto? Es decir, basan sus fuentes informativas y noticiosas, son falsas, no hay una investigación a profundidad como se suele hacer común y corrientemente en el periodismo. ¿Por qué? No es porque sean perezosos solamente, es porque ya se entendió de que la ciudadanía y las personas ejercen han tomado por cuenta propia, por sus voces propias, la labor y la importancia de comunicar, de informar desde sus propias perspectivas, que ya el ecosistema comunicacional, mire cómo cambió. Antes el periodista tenía que ir a consultar fuentes al lugar de los hechos. Ya los hechos prácticamente le llegan a ellos, a los periodistas, hablando de los periodistas en función a los medios de comunicación también, les llega a través del video que grabaron, ¿cierto? Y que si es lo que ustedes están diciendo en este momento, que es cierto que esta señora estaba utilizando las imágenes del hijo de otra señora, que muy posiblemente es por cuestiones económicas. Lo cierto es que hay que mirar, entonces, cómo es la evolución del caso en ese sentido.
dentro de la noticia, dentro de la información periodística propiamente de fuentes oficiales informativas, y por eso está la importancia de desmitificar un poco, muchachos, que lo alternativo implica ser un periodismo diferente. Muchas de las fake news, como ustedes lo están hablando acá, muchas de estas informaciones falsas provienen de medios periodísticos, entre comillas, alternativos, independientes, porque al fin y al cabo obedecen, como lo dijo este señor, precisamente a unas miradas muy ideológicas o propagandistas. O sea, cada vez más tenemos un terreno interesante de análisis para empezar a identificar, por ejemplo, ese tema de las fake news, que lo vamos a tocar mucho más después. Lo cierto acá es que lo que estamos hablando y lo que nos compete en este momento, de dar como un poco por sentado, es que los medios de comunicación en la actualidad, con el ejercicio periodístico en particular, no estamos hablando de televisión educativa ni de entretenimiento, no, de ejercicio periodístico, cada vez más se ha articulado con unas nuevas lógicas de producción de la información y sobre todo con el empoderamiento ciudadano o el empoderamiento de las personas frente a la actuación en la comunicación, es decir, a esas receptividades pasivas de la información, esos consumos como antes se pensaba. Eso antes no se imaginaba, ni en la escuela de Frankfurt, ni desde la perspectiva funcionalista, que las audiencias fueran así, ¿cierto? Ahora estamos asistiendo a otro tipo de cosas, muy diferentes, volcan totalmente ese ecosistema comunicativo como se pensaba en ese momento, que era lineal, ¿cierto? Todo el servicio de ese gran emisor de los medios de comunicación. Ahora hoy por hoy estamos viendo otras cosas, ¿cierto? Pero miren todas las contraproducencias que ha generado, ¿cierto? Entonces, esto es como, hablo de esto a manera de cierre del encuentro de hoy y en articulación a lo que ustedes expusieron, compañeros, porque si ven, como les dije ahora, es hacer un poco de recuento de algunas de las teorías para mirar cómo estaban ellos pensando, estaban concibiendo las audiencias en esa época o dentro de esas miradas teóricas particulares de ellos, pero también mira qué posibles efectos, influencias o manifestaciones hay en la actualidad, ¿cierto? Es decir, hoy por hoy sí que hay un gran terreno de análisis de las audiencias y es muy importante seguirlas abordando, más que importante no, son casi que obligatorias para los estudios de comunicación y de audiencias. Y no, se nos vuelve todo esto una melcocha de cosas y no le vamos a encontrar explicación y obviamente no vamos a saber hacer intervención de esas audiencias. Como bien lo dijo este señor, ¿cómo haríamos de pronto, cómo impulsaríamos una pedagogía con las audiencias frente al consumo y los usos de la información? ¿Cierto? Eso, muchachos, tenía como por decirles a manera de cierre. Recuerden, compañeros, entonces, las exposiciones, ustedes van a subir ese recurso, llamémoslo de esa manera, que sean las diapositivas, la presentación en Powtoon, puede ser un pequeño texto en Word, PDF, que contenga los ítems señalados, propiamente con los que preparan una exposición, ¿cierto? Estos de acá, que dé cuenta de esto, muchachos. Algo resumido, corto, sustancioso y que podamos nosotros consultar en cualquier momento, repasar, la subimos a esta carpeta. Listo, eso hace parte también del componente evaluativo de este ejercicio, muchachos, también para tenerlo como evidencia de la presentación y realización de las intervenciones de las actividades de ustedes. Listo, recuerden también ambientar las exposiciones, muchachos, si es el caso, con algunos ejemplos. Si tienen análisis en particular que ustedes vayan a hacer, sería genial, sería muy chévere, serviría mucho, porque es ya mirar lo conversado, lo dicho desde la teoría misma, desde la escuela, en su efecto, a acontecimientos de actualidad. Listo. Muchachos, preguntas, inquietudes, antes de que nos vayamos. ¿Todos claros hasta acá? Sí, Simón. Sí, profe, no es sobre la clase, pues sobre lo
lo que acabamos de ver nada, sino como sobre los grupos de exposición, que yo no tengo grupo de exposición, ni tema. Bueno, yo al principio dije que los que faltaban por grupos, por aquí hay un compañero que está solo. David Mejía, está por aquí David Mejía. David Mejía no estaba. David Mejía estaba solo, pero no sé si quedó, ya conversaron para conformar grupo. Bueno, aparte de tú, Simón, ¿quién más no tiene grupo? Ya David se va a hacer. Yo tampoco tengo fe. Ah, muy bien, compañero, no tienes grupo. Entonces, ustedes dos pueden hacer pareja de exposición, pues obviamente, y me pueden escribir un correo donde ustedes, si lo van a hacer, lo pueden hacer solo o en parejas. Listo, les doy esa posibilidad. ¿Sí? Me escriben un correo informándome quiénes si lo hicieron los dos, se juntaron, y yo les daré un tema próximamente, y una correspondiente fecha. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Si Simón profe, está de gracias. acuerdo, pues de una yo me hago con él. Recuerden que la semana pasada, Sí, sin problema. listo, la semana pasada les había enviado yo un listado con los correos electrónicos de cada uno de ustedes para que establezcan interacción, y también tenemos pues ya el grupo de WhatsApp para que hablen por interno ustedes propiamente y se conozcan, listo. Tengamos eso claro. No hay ningún problema que la próxima semana ya les pueda asignar un tema y hay tiempo de hacerlo. Listo. ¿Alguien más, muchachos? Ya todos están aquí bien con los grupos de exposición, claridad con las fechas, ¿alguna inquietud adicional? Bueno, muchachos, espero que seamos más participativos para que no nos durmamos. Listo. Hay muchas cosas por conversar, chéveres, interesantes y de mucha pertinencia. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos dentro de un día. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego.